Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Os quedáis? Perfecto. Somos Antonio Ferrando y José Manuel Áspera y esto es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, hoy estoy solo. Hoy José Manuel pues no nos acompaña porque está enfermito. Y bueno, pues desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que el programa que viene ya está aquí sentado a la derecha del que habla, ¿vale? Bueno, pues entonces el sumario lo voy a decir yo. Comenzaremos como siempre con las efemérides del día. Y además hoy nos acompaña Alberto Castrelo, que nos presenta su último libro, Cantera de San Cristóbal. En Historia en las calles hablaremos de la Plaza del Ave María, hablaremos también de la serie The Last Kingdom y, si tenemos tiempo, sabremos por qué en los países anglosajones se levanta la mano derecha antes de testificar en un juicio. Comenzamos. Bueno, pues, ¿qué pasó un 10 de mayo como el de hoy, pero hace mucho tiempo? Bueno, pues hace 526 años, en 1497, Américo Vespuccio inicia su primer viaje a las Indias. Este es el que le puso nombre al continente. Colón lo descubrió, vamos a poner las comillas, ¿vale? Lo descubrió, pero Américo Vespuccio fue el primero que diseñó un bosquejo de mapa, aunque Juan de la Cosa también hizo algo, pero claro, llamar a América Cósica pues, quedaba feo. Entonces quedaba mejor América, porque ya el marketing ya funcionaba en esa época. Así que por eso América se llama América, por este señor, Américo Vespuccio, ¿no? Hace 515 años, en 1508, en Roma, Miguel Ángel empieza a dar las primeras pinceladas a la Capilla Sixtina. Concretamente a la bóveda. Entre 1508 y 1512, bajo el papado de Julio II, Miguel Ángel va a empezar a pintar escenas del Antiguo Testamento en esa parte, en la bóveda de la Capilla Sixtina. Se sabe que entre Miguel Ángel y Julio II hubo sus tiras y aflojas porque eran dos personas con mucho carácter y además tuvo un tiempo que Julio II le hizo alguna indicación y Miguel Ángel se le pusieron las cejas, esa ceja que tenía parece ahí se le pusieron ahí fruñar y estuvo varios meses que se quitó de en medio hasta que por fin el Papa cedió y volvió porque el genio es el genio. Era un Miguel Ángel más joven, porque luego después en 1536 volvería a la Capilla Sixtina para pintar el Testero, que es el de temática del juicio final. Ya un Miguel Ángel más mayor, más pausado, más tranquilo, y además Julio II ya hacía tiempo que estaba con el Altísimo, ya se reunió con el Altísimo. Bueno, pues hace 515 años Miguel Ángel empezó a pintar esa maravilla que es la Capilla Sixtina. En 1508, hace 215 años, en Bayona se da uno de los episodios más, más ridículos, más vergonzosos de la historia de España. Y son, bueno, Fernando VII abdica la corona de España en Napoleón Bonaparte. Esto digo vergonzoso, ¿por qué? Porque aquí hubo una cadena de abdicaciones. Y todo bajo la presión de Napoleón, y mientras en España pues los españoles empezaban a pelearse contra la potencia militar más grande de la época, que era Francia, con facas y trabucos, en nombre de este señor, que ustedes ya saben por otros programas que a mí me cae mal es poco, ¿vale? Yo siempre hablo de Fernando VII, el Narizota. Bueno, pues el Narizota había recibido como en una subasta la corona de su padre, Carlos IV, otro personaje, ¿vale? Carlos IV se la pasa a Fernando VII, esto como un partido de baloncesto. Fernando VII se la pasa a Napoleón y Napoleón mira para los lados, ve a su hermano José y le dice: José, ¿tú quieres ser rey de España? Y le dice el otro: pues la verdad es que no tengo nada que hacer. Digo, toma, para ti. Y José I fue así rey de España, el conocido como Pepe Botella. Bueno, pues así llegó la corona a... Hombre, todo, hay que decirlo, todo con papeles por medio, con firmas, nada más, pero en definitiva la situación fue esa. Pito, pito, gorgorito, para José, ¿vale? Y así, bueno, mientras
la guerra de la independencia. Va a las Cortes de Cádiz, etcétera, etcétera. Bueno, vale. 1843, 180 años. Nace en Las Palmas de Gran Canaria, quizá pues uno de los 3, 4, 5 escritores más importantes de la literatura española. Nace don Benito Pérez Galdós. Es un escritor de la corriente realista que a los historiadores pues nos encanta, nos gusta mucho, muchísimo. Cualquiera de sus obras, Miao, Fortunata y Jacinta, Tristana, cualquiera, es leída por cualquiera que es amante de la historia y la lee no solamente por su calidad literaria, sino por el reflejo de la realidad histórica de la época. Pero es que además don Benito es el autor de los episodios nacionales, por Dios santo. Entonces, nada más que por eso, en las casas de los historiadores debería haber un busto de don Benito, ¿vale? De don Benito Pérez Galdós. Es curioso porque después, posteriormente, una escritora recientemente fallecida, Almudena Grande, va a recoger el testigo de Benito Pérez Galdós con los episodios de Una guerra interminable y siempre inspirándose en él, ¿no? Que bueno, ahora mismo se está emitiendo en Televisión Española uno de esos episodios de Almudena Grande, que es Los pacientes del doctor García. Bueno, pues don Benito nació en 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, tal día como hoy. Seguimos. 1924, ya llegamos al siglo XX, ese siglo tan que no pasó nada, tan aburrido y demás. Que ahí no pasa, muy aburrido. Bueno, pues en 1924, hace 99 años, o sea que el año que viene ya cumple centenario, John Edgar Hoover fue elegido por el presidente Calvin Coolidge como director de lo que se llamaba entonces la Oficina de Investigación, BOI, que después sería el FBI. Hoover va a ser el gran mandamás del FBI y de algo más que el FBI hasta 1972. ¿Y por qué? Porque le dio por morirse, si no hubiera seguido, ¿vale? Era un señor muy poderoso, de tal manera que influía mucho en las políticas de los distintos presidentes que vio desde 1924 a 1972. E incluso siempre se ha pensado, salvo los partidarios que cada vez son menos de la bala saltarina que mató a JFK, que por ahí andaba el bueno de Hoover, igual que las relaciones con la mafia, las contraofensivas contra la Revolución Cubana, etcétera. Bueno, pues este señor fue elegido, empezó además en la época de la ley seca, con lo cual ya se curtió bastante, ¿no? Hasta 1972, John Edgar Hoover. En 1936, un año de infausto recuerdo para España, hace 87 años, pero antes de que pasara lo que pasó, Manuel Azaña es elegido presidente de la República en sustitución de Niceto Alcalá Zamora, justo después de que en el mes de febrero el Frente Popular ganara las elecciones. Bueno, de todo es sabido que a este hombre le hacen un golpe de estado, pues su presidencia queda, bueno, completamente condicionada por la guerra civil, y que, bueno, después, a los 4 años, en 1940, Manuel Azaña va a morir en el exilio. Bueno, pues un hombre que incluso hoy en día ha sido reivindicado como una persona, un intelectual con un compromiso muy importante con España, que no le dio tiempo a desarrollar esa labor política, aunque antes había sido ministro del Ejército durante la República, había depurado. Hay una foto muy conocida donde se ve a Manuel Azaña con un tal general Francisco Franco, que era entonces director de la Academia Militar de Zaragoza, y se ven a los dos y bueno, en fin, ¿qué les voy a contar? ¿Vale? Bueno, 1941. Hace 82 años, esta es la penúltima. El número 3 del Partido Nacional Socialista de Alemania, tras Goering y el gran líder Hitler, Rudolf Hess, vuela en un pequeño avión desde Alemania hasta Escocia y se lanza en paracaídas. La verdad es que todo el mundo se quedó, ¿qué hace, Rudolf? ¿Pero qué hace? Es que al parecer no traía ningún tipo de la gente no sabía por qué lo había hecho, qué es lo que le había impulsado, no llevaba ningún tipo de documentación que lo acreditara, etcétera.
Y el caso es que un agricultor escocés se encuentra al número 3 del partido nazi allí con una paracaídas y dice, ¿qué haces aquí? En fin, al parecer su objetivo era ganar al Reino Unido para la causa nazi, llegar a un pacto para luego después volverse contra la Unión Soviética. Los británicos le hicieron ni puñetero caso, lo metieron en la cárcel y luego después, cuando terminó la guerra, fue juzgado en Nuremberg. En Nuremberg, Rudolf Hess manifestó siempre una cierta pérdida de conciencia de donde estaba, hablaba de incoherencia, los demás jerarcas nazis incluso lo acusaban de estar haciéndose el loco, pero lo cierto es que Hess no fue condenado a muerte, pero fue condenado a cadena perpetua y fue internado en la prisión de Spandau, donde desde 1966 hasta su muerte en 1987 fue el único prisionero. Estuvo solito, 21 años, hasta que fallece supuestamente por suicidio. Entonces, coge un cable que para parecer también las condiciones de vida en Spandau no eran las de un preso normal, ¿no? Pero también es verdad que estaba solo. Y entonces pues parece ser que se ahorca, aunque siempre ha habido ahí un tema de teoría con las teorías de la conspiración de que el suicidio no está tan claro. Ya tenía 90 años además, en fin, bueno. Pues este señor hace 82 años cogió un avioncito y se fue a dar una vuelta a Escocia y no volvió. Rudolf Hess. Y en 1981, hace 42 años, François Mitterrand fue elegido presidente de la República. Hace unos programas estuvimos hablando de Helmut Kohl. Luego en otro programa estuvimos hablando de Margaret Thatcher. Este es el tercero de las grandes figuras del final de la Guerra Fría e inicios de la caída del muro, ya la nueva era en Europa. Ese trío de ases, Thatcher, Kohl y Mitterrand. Además, François Mitterrand fue hasta ahora, y sigue teniendo el récord, del periodo más largo continuado como presidente de la República Francesa. Bueno, pues aquí tenemos al señor Mitterrand, que era, por cierto, del Partido Socialista. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a Alberto Castrelo y nos lo iba a presentar José Manuel, pero como no está José Manuel, pues Alberto, te presento yo. Buenas tardes, antes que nada. Y bueno, voy a hablar, decir un poquito, unas pinceladas de quién es esta persona que tengo yo aquí a mi derecha, ¿no? Bueno, pues Alberto Castrelo es natural del Puerto de Santa María y es diplomado en turismo, según dice él, porque algo había que estudiar, y él estudió turismo. Bueno, pues hay cosas peores en la vida, ¿verdad, claro. Alberto? En el ámbito laboral es relaciones públicas y creativo, compaginando su trabajo con numerosos proyectos e iniciativas personales. Una de las facetas por las que es más conocido es por ser el impulsor y protagonista del Reto Kira, una aventura solidaria contra el cáncer infantil con las que ha recorrido toda España y más de 4.000 kilómetros en bicicleta y patinete en distintas ediciones desde 2015. Polifacético en las artes, tiene en su haber premios por textos teatrales y poesía, tanto en España como en Argentina, así como 4 libros publicados. Un ensayo político, se llama No soy político, soy ciudadano, que es más importante, y Que viene el Papa, una obra teatral, entre otros. Como dibujante e ilustrador, Alberto es responsable de las páginas de Facebook e Instagram Carnaval Ilustrado y Mosquito Castrelo. Desde 2018 crea viñetas semanalmente, que este aquí la sigue, en la web de información local portuense Gente del Puerto, escribiendo ocasionalmente columnas de opinión que acompañan sus viñetas. También ha ilustrado varios libros de poesía y una novela. Ilustró el cartel ganador del concurso organizado por el Salón Internacional del COVID y la Ilustración de Tenerife, siendo elegido como su tercer cartel para el año 2022. Y hoy viene a presentarnos su último libro, Cantera de San Cristóbal. Por lo que he dicho en la presentación y por lo que se lee en el libro, que yo lo he leído, no me lo he leído entero, pero me lo he leído un poquito. Tú eres más bien quieto, ¿no, Alberto? Tú eres movido, ¿no? Buenas tardes primero, Antonio. Yo he desconectado cuando se tira Rudolf en paracaídas y cae en la granja escocesa. Ahí ya me he perdido. Ahí te has perdido porque tú, ¿no? Lo demás que he contado es que no se crean nada los oyentes, todo es mentira. No, sí, soy un poquito inquieto. Sí. Se ve
te metes en mucho fregado, ¿no? A mí me da mucha pena porque Dani, que está aquí de técnico de toda la vida de Dios, el que se lleva comiendo todas las movidas y todos los rollos en los que me meto, así que estará aburrido de escucharme. Pero eso es bueno, eso es bueno. Eso es una persona que tiene muchas inquietudes, que además tiene muchas habilidades, porque es verdad, las tiene, y que hoy viene a presentar un libro. Que además el libro Cantera de San Cristóbal no es un libro erudito, no es un libro así, sino que busca la divulgación, aunque no está falto de rigor. También lo hemos estado comentando antes, que la divulgación, ¿verdad?, no tiene por qué estar reñida con la rigurosidad académica. Claro, de hecho yo lo digo siempre, ¿no? No soy arqueólogo, no sé historias demás, pero que creo que es una puntualización importante. La divulgación, es que creo que la buena divulgación debe estar acompañada y justificada con rigor, porque si no al final estás contando historias, ¿no? Claro. Y historias ficticias y estás contando novelas o estás contando otra cosa, pero no creo en este caso que fuera divulgación. Por eso era tan importante para mí que este libro estuviera perfectamente argumentado y justificado en cada una de sus entradas. Bueno, pues nos metemos en harina y resulta que este libro, la idea de este libro surge de un paseo. Y de un paseo un poquito peculiar. Sí, sí. Un poquito, sí. a ver, ¿eh? Bueno, yo creo que habrá prescrito ya, ¿no? Sí, ya no hay problema. Yo creo que ya se puede contar ese primer desvío que tenemos y nos equivocamos. Y yo creo que sí, porque bueno, aquello ya está. Allí se mete la gente a hacer vídeos y Claro, demás. fíjate. O sea, Además que hay un guarda ahí que os llama la atención y demás. Llama la atención más el perro que tienen que el guarda, ¿sabes? Pero eso fue el no saber. La primera vez que entramos allí, que no nos dio tiempo de ver nada, porque la primera vez fue entrar y vernos el guarda con el seguridad del perro y decirnos, aquí no se puede, y empezar a buscar las canteras por fuera. Y claro. fuera de la zona militar. Estamos hablando de que en la Sierra de San Cristóbal hay canteras en un término que está todavía el suelo está en propiedad de defensa, del Ministerio de Defensa, infraestructura y demás. Y ahí fuera, alrededor de ese término de defensa, hay otras tantas canteras y ahí hemos tenido trabajo, pues imagínate, ¿no? Para 4 años. Sí, además es que es una de estas cosas que siendo de aquí o siendo incluso de las poblaciones cercanas, que uno que ha ido, mucha gente que va al Aqualán, que pasa por allí tirando para Jerez, o pasa para coger la Jerez en los barrios y demás, y que no le presta atención para nada a lo que vea aquí en unas pequeñas elevaciones que tiene ahí, que se llama la Sierra de San Cristóbal, que es lo que menos se despacha en sierra, o sea que está ahí como ahí deja ahí que no le prestan atención, y de repente pues aparece esto. Y a mí, sinceramente, leyendo el libro, yo me he impresionado sobre todo de las fotos y de las fotos que hay ahí, y es que como es impresionante, ¿eh? Es increíble y bueno, es increíble y no está todo puesto como debiera y no tenemos el potencial que tuvo eso en su tiempo, porque lo que queda ahí aproximadamente puede ser un 30%, en valor será un 10%, un 15%, el resto está todo sedimentado, está todo enterrado, está todo derruido. Lo que hay ahí es increíble, es algo que si esto, yo lo digo muchas veces, si estas canteras, si estos espacios lo pudieran comprar y llevárselo a otro sitio, ya hace tiempo que se lo hubieran llevado. Claro. O si estuvieran en otro sitio, ya hace muchísimo tiempo, un siglo y pico, que se hubieran puesto en valor. Y sin embargo aquí seguimos con esto como lo tenemos, estos espacios. Porque además son espacios que nos hablan de otros monumentos y otros que son visibles hoy en día, porque son esos canteras de donde se saca la piedra con la que se construye, entre otras cosas, la Catedral de Sevilla. Bueno, claro, eso es uno de las cosas y de los aspectos más mencionados, pero realmente es que estos espacios, en cuanto a dignidad portuense y identidad, claro, tienen mucho más orgullo, no solamente por lo de Sevilla, sino porque Jerez o medio Jerez está construido con esto. El puerto, en su totalidad prácticamente, tiene piedra arenisca en cualquiera de los edificios del centro histórico, y porque esto ha sido una actividad tan importante para el puerto como la pesca o como la industria bodeguera en otros tiempos. Claro. Pero como pasa con la pesca y con la industria bodeguera, no se le ha terminado de dar, no nos lo hemos terminado de creer, nos hemos creído siempre que somos una ciudad de servicio y una ciudad pues para reclamos turismo, pero de sol y playa, y se acabó. Y el puerto tiene muchísimo más que ofrecer al que viene a vernos. Lo que pasa es que lo tenemos enterrado y en decadencia. Claro, y además, vuelvo a repetir, es que es impresionante.
Es que no es una cosa, es que, a ver, muchas veces aquí personas profanas van a ver un yacimiento arqueológico y es verdad que cuando vas a un yacimiento arqueológico hay que echarle un poquito de imaginación, conocimiento de imaginación. Pero no, es que aquí lo vas a ver ya... Es que aquí te lo está contando todo. Claro. Porque es que aquí tú vas a ver un yacimiento y ves un muro con los mampuestos, con los sillares y demás, y tú tienes que echarle imaginación. Evidentemente, los que estáis versados y sois historiadores y arqueólogos, entendéis mucho más y es mucho más fácil. Pero la persona que es neófita, en un yacimiento con 4 sillares no puede imaginarse ni le da la cabeza a no ser que lo entienda. Pero es que esto está todo allí. Es que los signos lapidarios están en las paredes, que hablan de otra época, que hablan de otros tiempos, que hablan de otra forma de entender la vida, de creencias, de religión, de superstición. Es que las paredes están ahí en negativo. O sea, es que eso es el resultante constructivo negativo de llevarnos la piedra para otro sitio. Y aún así tienen una belleza que es increíble. O sea, que es que... Sí, es que una de las cosas que había que señalar es que en las cuevas no solamente se ven las cuevas, sino eso que tú estás diciendo, sino información que hay en las propias cuevas de elementos de espiritualidad, de modo de vida, de cómo se trabajaba, en fin, que son lugares que dan muchísima información. Tienen un valor etnográfico, valor etnográfico que no se le termina de dar tampoco, pero bueno, es lo que hablamos. Nos queda tanto por andar en reconocer nuestra identidad y en reconocer nuestro patrimonio y nuestra historia en el puerto de Santa María, que evidentemente esto que está ahí enterrado y subterráneo, pues imagínate, ¿no? Además hay una zona donde se empieza a acumular el trabajo. Bueno, realmente la sierra tiene acumulado muchísimo trabajo, porque bueno, cualquiera que se acerque a Ruiz Mata o a Betilo, cualquiera de las asociaciones que de esta Fundación de Estudios Fenicio o Betilo, sabe que el puerto tiene mucho trabajo. Y en la sierra en concreto, Ruiz Mata tiene un proyecto que defiende la puesta en valor de Sierra de San Cristóbal como eje vertebrado de turismo, tanto a nivel arqueológico, por el yacimiento fenicio de Doña Blanca, la necrópolis de las Cumbres, que está por excavar completamente, la bodega que se volvió a tapar una vez que se excavó, y las canteras de San Cristóbal, ¿no? Entonces, ese cúmulo, Diego lleva 40 años defendiendo esto. Hace poco ha salido también, Fran Hurtado ha montado la plataforma ciudadana en defensa de Doña Blanca, para movilizar a la ciudadanía, porque a ver si entre todos, una fundación con un catedrático al frente, una plataforma ciudadana con voluntad, sobre todo, y bueno, y Betilo, que es otra empresa, otra asociación, vamos empujando para que se hagan eco las autoridades de lo que tenemos aquí, ¿no? Claro. Además, Diego Ruiz Mata, por cierto, escribe el prólogo del libro. O sea que Diego Ruiz Mata ha sido un gran apoyo para Alberto. Sí, no, y además tanto él como en su libro. No me canso de decirlo, que tanto él como su esposa, como Carmen, han sido fundamentales, muchas veces simplemente por creer en mí, en Deciquío. Está súper bien lo que estás haciendo, sigue con ello, no lo dejes, tal cual. O sea que le estoy muy, muy agradecido tanto a uno como a otro, en nivel de ayuda y a nivel de humano, ¿no? De calidad humana. Claro. Y aquí es donde entra, bueno, Diego Ruiz Mata, ahora, vamos, calentito, lo sé porque me lo ha enviado hace poco, quiere crear la asociación de amigos de la bodega. Abosierra. Abosierra. Está buscando adhesiones de apoyo para Abosierra, efectivamente. O sea que ya... Lo cierto es que está habiendo aquí en el puerto un movimiento que se está dando de defensa del patrimonio, a partir de Betilo, a partir de... ¿Sabes cuál es la historia? La historia está en que de un tiempo para acá, yo empecé con lo de las canteras en el 19, y de un tiempo para acá llevo viendo cómo numerosos vídeos se hacen virales y tal, y todo el mundo se queda alucinado. Pero claro, ya que gastan la energía en hacer vídeos virales, por lo menos que esa expectación que genera la podamos canalizar para algo, digamos, fructífero. Porque que tú tengas miles de seguidores en tu canal y te den muchos me gusta, al patrimonio del puerto le va a aportar poco. Pero si somos capaces de canalizar ese interés a través de la Asociación de Estudios Fenicios, a través de Betilo o a través de la plataforma ciudadana, pues son empujes que se van sumando y que vamos remando en la misma dirección, ¿no? Que es poner en valor todos estos espacios. Bueno, el libro. Dime. El libro. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? ¿Cuánta documentación tuviste que mover? ¿Cuánto todo? Porque esto que el libro no es... Aquí, señor, para que vean ustedes, el libro es aquí bastante, ¿eh? Sí, hombre. Y sobre todo, no se pierdan las fotos, ¿eh? Las fotos son para... Además, ya me está diciendo Alberto de hacer una exposición y son dignas de una exposición, ¿eh?
son dignas, la verdad. Sí, pero de bueno, hecho, en Stardust hay una exposición ahora mismo montada que dura todo el mes de mayo. bien. Luego voy ahora de aquí para Jerez a Algarve Libro, a la librería, a montar otra exposición allí, porque fotos hay para empapelar todo el puerto, ¿vale? Porque uno llega allí y no sabe el disparador, lo del digital es lo peor que han puesto, porque no sabe uno dónde elegir. Y bueno, y es lo que te comentaba, que quería montar una aquí en la biblioteca. El libro, tiempo de escritura. Bueno, tiempo de escritura, 2 añitos más o menos. Tiempo de elaboración y escritura, unos 4. Desde el 2019 hasta el año pasado que terminamos. Con pandemia de por medio. Con pandemia de por medio, que me ha dado la vida. Que me ha dado la vida porque los meses de pandemia, como yo entré en ERTE, fue fundamental para aprovechar y cuando nuestro señor presidente dijo podéis salir a hacer deporte, yo tenía la piedra en la cabeza ya. Cogí el patín y otra vez para la sierra. Exactamente. Para la sierra. Bueno, la pregunta fundamental es que ¿ha habido algún movimiento por parte de las administraciones? ¿Ha habido algo que te hayan... Pues, mira... ¿O sabes de algo que...? Porque al fin y al cabo, sin apoyo institucional, sin que las administraciones pongan... Sobre todo dinero, estamos hablando de dinero. A esto, pues esto se mira, traduce en euros. No voy a hablar de siglas ni colores, pues estamos en pre-campaña y no quiero tal. Pero sí que es verdad que te digo que hace poco, en noviembre, hubo un pleno en el que se llevó una moción para, entre todos los partidos del puerto, intentar llegar otra vez hasta defensa, hasta el ministerio, y recobrar el interés por la negociación por el del suelo, ¿no? de eso. O sea, que nos vendan otra vez al ayuntamiento del suelo. Y todos los partidos se tendieron la mano y dijeron que sí, que querían remar. Yo ese día las lágrimas saltaban por 2 motivos. Primero, porque es patrimonio del puerto, y segundo, porque todos estaban de acuerdo en algo. Claro, por algo. Pero claro, eso es la fase 0. Claro, esas son las buenas voluntades. Claro, ahora ya de buenas voluntades hasta la historia del puerto llena, La del puerto no te digo porque ya hubo antes un ademán y no se sabe ahí exactamente qué es lo que pasó. Es lo que pasó, ¿no? Bueno, de todas maneras, para este tipo de cosas normalmente hace falta la concurrencia de varias administraciones. No sé, un ayuntamiento solo no creo que pueda. Tiene que haber administración municipal, administración autonómica y administración central, incluso diputación. Porque claro, que es algo muy grande y de mucho trabajo y un presupuesto importante. Y bueno, pues una pregunta. Para visitar ahora mismo las canteras, ¿qué podríamos hacer? Pues, si por ejemplo dijéramos tú y yo de manera bien, así, ¿sabes lo que te digo? ¿No? ¿Sabes por dónde voy? Que mira, no tenga que salir corriendo, porque yo no estoy para correr mucho, las cosas como son. Para visitar las canteras, ¿qué es lo que mejor puede hacer uno? Pues pensarlo 2 veces y quedarse en su casa. Sí, porque las canteras tienen un riesgo real de derrumbe y un riesgo real de desprendimientos y de sustos. Vamos, o sea, tan mal está la cosa, ¿no? Está la cosa mal. No significa que tú te metas abajo de una cantera y se te vaya con una piedra, pero está la cosa mal. Y los techos están agrietados y se han caído piedras y a nosotros se nos ha caído piedra. Es decir, que hemos tenido algún que otro susto. Lo mejor que se puede hacer ahora mismo es, aunque esto parece incoherente y suena contradictorio, porque dices, tú te has llevado 4 años, bueno, pero es que yo lo he hecho con este fin, ¿no? No es un domingueo con niños, con amigos, con familiares, como ha pasado más de una vez y hemos visto a gente llevar y asociaciones llevar a gente en este estilo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que, por ejemplo, una buena forma de conocer las canteras es, yo os recomiendo que os vais con Diego Ruiz Mata, que hace visitas. Por la mañana os explica el yacimiento, os suba hasta el mirador, os interpreta toda la bahía y al final termináis en la entrada de una cantera y os explica todo. Y esa cantera, que era de San Francisco de Asís, aunque tiene riesgo y demás, pero bueno, es una cantera que es asequible porque desde la entrada se puede ver y se puede interpretar bastante bien. Claro. Es la única forma y bajo la única condición que yo recomendaría visitar. Aquello está libre, tiene unos senderos preciosos, se puede visitar, pero que no se entre en las canteras, claro. Que no se entre en las canteras, pues las canteras de verdad que tienen un riesgo real. Y luego pasa otra cosa, que hay muchos agujeros de lumbreras por la zona. Entonces no significa que cada vez que uno va allí, o sea, que si todos los fines de semana más excursiones vuelva a la mitad de la excursión, porque tampoco quiero ser alarmista, pero que se sea consciente que aquello no es un sitio de paseo como puede ser el Parque Guadalete o como puede ser los Toruños, como sea, porque hay basura, hay riesgos de caída a diferentes niveles, hay riesgos de desprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho menos ya si hablamos de la zona militar, ¿no? Que está terminantemente prohibido la entrada, aunque la gente entra y hace barbaridades y se va hasta allí para coger un spray y pintar, no te voy a decir qué, porque la hora que es no es para eso, pero bueno, vamos a dejarlo en un Cayetano como un mala hechura, ¿vale? Entonces... Bueno,
pues razón de más para pedirle a las administraciones que arreglen eso, que lo hagan, que lo pongan visitable. Eso sería lo ideal. Para poderlo disfrutar por parte de, de primero los que vivimos aquí en el puerto y luego de los visitantes, porque es verdad, cuando estuvo aquí Diego, y tú has mencionado el tema del puerto como ciudad turística, pero hay una parte de lo que es el reclamo turístico de la ciudad que está infravalorado, que es el patrimonio histórico. Nosotros cuando salimos de aquí del puerto y hablamos del puerto fuera de incluso Andalucía, se nos habla de las playas, gastronomía, vino, fin. Y claro, oye, incluso pensando como reclamo turístico, todas estas cosas que el puerto puede ofrecer a los visitantes, y además que incluso un visitante, digamos, de cierto nivel, porque el visitante que viene buscando elementos culturales es un visitante, no el de pachangueo, es otro perfil diferente, no viene a ponerse hasta arriba de gamba y de vino fino. Claro. Sí, que una cosa no quita la otra. Oye, que si viene a ponerse de gamba si viene a ponerse de gamba y de vino fino hasta los ojos, perfecto. El problema es el que viene con las bolsas de kilo cargados. Bueno, eso también, ¿sabes? También, sí, también. Que no es el problema, es la calidad, claro, y es lo que le repercuta a la ciudad, en qué forma, qué manera le repercuta a la ciudad. Claro. Entonces, pues, el desarrollo de ese turismo cultural, del que nos habló Diego Rismata en el segundo programa en el que lo tuvimos, y es que está ahí, es que cuando habla de ese parque arqueológico, que como tú dices, abarcaría varios escenarios en una zona relativamente pequeña, claro, y visitable a pie perfectamente, en bici, practicando senderismo, etcétera, deporte, corriendo y parándote un momentito a ver lo que sea, es decir, un espacio a disfrutar. Claro. A disfrutar por parte de los nativos, los aborígenes, ¿no? y del visitante, ¿no? Y con contenido único, porque yo lo he dicho muchas veces, a ver, generalizando, ¿no? Playa tiene cualquiera. Explico cuántos kilómetros de playa tenemos, pero cualquiera no tiene el yacimiento que tenemos nosotros, cualquiera no tiene esas canteras, cualquiera no tiene la bodega, cualquiera no tiene el acueducto de la Piedad, o sea, cualquiera no tiene estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cualquiera no tiene los patios, la fiesta de los patios, claro, es una auténtica maravilla, y la pena es que se ha echado de menos este año la fiesta, los patios en el barrio alto, pero la fiesta de los patios, además, el maridarlo con los guisos de nuestros patios, me ha parecido una iniciativa brutal y fantástica, ¿no? Y además había un ambiente aquí en el puerto, claro, yo te lo digo porque yo estaba por aquí. Yo hemos estado. Porque además coincidió con la Feria del Libro también, una fiesta de la cerveza. O sea que todo a la vez, Había una velada de boxeo también, exactamente. O sea que por poco nos traen hasta las fallas, ¿sabes? Pero que bueno, que al final son iniciativas que nos dotan de identidad propia y que nos ponen en el mapa por algo que no hay en otro sitio. Claro. Y yo creo que eso creo que el camino turístico que tiene que seguir el puerto tiene que ir muy en esa línea, en transformar la ciudad a algo que por lo que ya la gente nos conoce, que es la playa y la fiesta, que me parece muy bien y me parece genial, los festivales de verano, pero que el puerto va más allá de todo eso, va muchísimo más allá. Y es una pena que estemos desperdiciando las oportunidades que tenemos por la historia que hemos tenido. Y además son nichos de visitantes que vienen, porque digamos que cada actividad, cada reclamo tiene como principal atracción para determinados nichos de población. Claro. El turismo cultural es un turismo ya para personas un poquito más mayores, más formadas, otro nivel adquisitivo, es decir, pues gente que puede venir al puerto perfectamente, para esto está aquí el libro que ha hecho Alberto. Vuelvo a enseñarlo por si hay algún despistado. Aquí está, Cantera de San Cristóbal, interpretación de una historia olvidada. Muchas gracias. Bueno, está editado por Kaizen Editorial. Pues muchas gracias, Alberto. Seguiríamos hablando, tú sabes. Yo siempre digo lo mismo. Te ha invitado a otro programa, ¿vale? No hace falta que escriba otro libro, ¿vale? Vale. No hay que esperar 2 años otra vez, pero como tú... investigar lo del salto de paracaídas en granja. Míralo y nos lo cuenta mejor, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Alberto, y quédate que estás en tu casa, ¿vale? Gracias a ti. Pues dicho esto, continuamos. Bueno, cambiamos de sección y vamos a hablar de historia en las calles.
Como siempre hablamos de una calle, una plaza importante del puerto y explicamos pues un poquito su historia y lo que hay en ella y elementos que nos podemos encontrar, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar, como siempre, como dice José Manuel, que yo estoy en las calles, yo siempre hablo de una plaza, pues ahora que no está él, pues me aprovecho y voy a hablar de una plaza. La Plaza del Ave María es una plaza de finales del siglo XIX situada en nuestra ciudad. Anteriormente se llamaba la Plaza de San Francisco por la cercanía con un convento del mismo nombre y de los franciscanos, ¿no? En la plaza está el Colegio de San Luis Gonzaga, destacado edificio inaugurado el mismo año de construcción de la plaza, en 1895, y un colegio donde estudiaron sobre todo grandes poetas, pues Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti y Fernando Villalón, conocido como el poeta brujo, que yo no lo conocía, y mirando esto, pues mira, va a ser una persona de la que seguramente hablaremos en este programa, porque es una persona que no es relativamente desconocida y tiene mucha enjundia su biografía. Es un colegio que, bueno, ya no está en ese edificio. Ahora mismo en ese edificio está la Concejalía de Educación y de Cultura, pero que sigue continuando en otro, pues, entrando por la otra puerta, pues muy cerquita y pegadito ya a ese edificio de San Luis Gonzaga. Hay una plaza, la Plaza Jardinada, que se fue remodelada en los años 80 del siglo pasado, y donde existe un pequeño monumento dedicado a la escritora romántica Fernán Caballero. Escritora Fernán Caballero. Espérate, aquí hay algo que no cuadra. ¿Vale? Escritora Fernán, ese nombre no es de mujer. Pues no es de mujer, pero era una mujer. ¿Cómo se llamaba en realidad Fernán Caballero? Pues se llamaba, un momentito que el nombre tiene su tema, Cecilia Boldefaber, ¿vale? Cecilia Boldefaber, que nació en 1796 y murió en 1877. Fue una de las primeras escritoras reconocidas como tal, y para ser reconocida tuvo que ponerse un seudónimo masculino, ¿vale? Ya vemos ahí pues el porqué Fernán Caballero, ¿vale? Para poder publicar, pues tuvo que ponerse un seudónimo con nombre masculino. Se le encuadra en la corriente romántica costumbrista y su obra más importante fue La Gaviota. Su madre, curiosamente, aquí vamos a poner un poquito así de salseo, su madre fue Francisca Javiera Ruiz de la Rea y Aherán. Voy a coger aire. Conocida, claro, con ese nombre, Doña Frasquita Larrea. Doña Frasquita. Y si uno pues sabe un poquito de qué va el tema, pues puede acordarse de la tertulia de Doña Frasquita o de Doña Francisquita, que incluso hay un coro de carnaval, no recuerdo ahora mismo de este año, que se llama así, ¿vale? Y es que esta señora reunía en su casa a lo más florido de la intelectualidad en la ciudad de Cádiz, y claro, pues su niña de sus carnes, pues fue pillando ahí cositas de gente y se educó como no se educaban normalmente a las niñas en esta época, y por eso no salió escritora la muchacha. Además, estamos hablando de una época muy importante, porque hablamos del Cádiz de las Cortes, el Cádiz de las Cortes de Cádiz, de la Pepa, de la Guerra de la Independencia. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una época interesantísima donde la tertulia de Doña Frasquita, pues fue, incluso creo recordar que está recogida en el episodio nacional de Cádiz, de Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós, del que hemos hablado hace poco. O sea, parece que no, pero está todo pensado, ¿vale? Está todo pensado. Mentira, no estaba pensado, me acabo de caer ahora, pero bueno, ¿vale? Por algo será. Y su padre fue un hispanista y escritor alemán que se llamaba Juan Nicolás Boldefaber, que también, por eso, de papá intelectual y madre intelectual y con inquietudes, pues nació una niña. Pues cuando ustedes vayan por la Plaza del Ave María y vean el busto de esa señora, que sepan que aunque ponga Fernán Caballero, es una señora, y es que además era escritora, y fue una de las primeras escritoras, solo que tuvo que ponerse nombre masculino para poder publicar. Y esta es la Plaza del Ave María. Dicho esto, seguimos. Ahora, Alberto, nosotros hablamos de libros, de películas, de series. Yo soy más de libros. La verdad es que empecé con libros y demás. Estuvimos hablando de La Plata de Britania, estuvimos hablando de Memorias de Arriano, pero
José Manuel, que es más joven que yo, y dice, que tiene que hablar más de series, más de películas y demás, y esto. El programa anterior hablamos del Ministerio del Tiempo, que es... A ver, yo creo que si hay que hablar de la serie, hay que hablar del Ministerio del Tiempo. ¿Por qué? Por ser española, por ser original, por ser de ciencia ficción. O sea que eso es... Y ya hemos cumplido. Y ahora vamos a hablar de otra serie. Vamos a cambiar de... Bueno, iba a decir cambiar de época, no, pero el Ministerio del Tiempo abarca todo, abarca todo. El Ministerio del Tiempo da igual donde lo metas. Da igual. Bueno, pues vamos a hablar de un... Porque es que de un tiempo a esta parte se han puesto de moda las series de vikingos. Sí, ¿vale? sí, Las sí, series de sí. vikingos. Pero no vamos a hablar de vikingos. Porque todo el mundo cuando dice de vikingos. Muy original. No. Vamos a hablar de una serie que se llama The Last Kingdom. Es decir... No vamos a hablar de toda esta época entre los siglos 7, 8, 9, 10, que es la época de la expansión de los vikingos y luego normandos y demás, desde el punto de vista de los vikingos, sino desde el punto de vista de los ingleses, de los sajones, en este caso de los sajones, que eran los que estaban en Inglaterra. Y esta serie, una serie de televisión que se rodó entre 2015 y el 2022, tiene 5 temporadas y 45 episodios. Y es que en el 872 casi todos los reinos, curiosamente, 7 reinos, la heptarquía, 7 reinos, me suena a mí de otra serie, esto de los 7 reinos. ¿De dónde? Ah, sí, es casualidad, esto es casualidad. Juego de Tronos, los 7 reinos. Bueno, ¿casualidad? No lo creo. Bueno, pues casi todos han sido invadidos por los vikingos y solo permanece uno. Igual que la aldea gala de Asterio Belli, pero un poquito más grande, ¿vale? Que es el reino de Wessex, donde reina Alfredo el Grande. Claro, Alfredo el Grande. ¿Por qué él se llama Alfredo el Grande? Para abarcar. Porque había que abarcar. Pero claro, era Alfredo el Grande, ¿por qué? Porque tuvo un biógrafo. Y fue bueno, y que le caía bien, y claro, y porque medio ganó. Que es una cosa de la que hablamos aquí mucho. Aquí siempre decimos que la historia, como la escriben siempre los que ganan. Los que ganan, pues claro, pues el grande. Claro. Tú has perdido, pues Pedro I, el cruel. También, Antonio, es que yo pienso que en esa época tener el papel de biógrafo era un tema, porque como hice una biografía mala, ya ves. O sea, si tú ponías el pequeño en vez del grande, no. Ese biógrafo cambiaba. Pero de hecho que Alfredo, el hombre, a Alfredo nunca le dijeron el grande en vida. Fue posteriormente cuando... pues entonces eso sí. Le hicieron en vida. El hombre no se lo creyó, ¿vale? Vale. Además vivió un momento muy complicado y el hombre entre guerras y negociaciones, digamos que mantuvo su reino. Y entonces digamos que es verdad que tiene su mérito, las cosas como son. Pero no se lo creyó, ¿vale? Eso de Alfredo el Grande... tío sencillo, vamos. Sí, un tío sencillo porque tampoco es que estaba la cosa para mucho dispendio, ¿vale? Que estaban ahí los vikingos ahí. Entonces hay un personaje que es Uhtred, que vive porque es hijo de vikingo, pero se cría entre sajones, entonces como una mezcla entre esos dos enemigos, y él está en medio, y siempre está para los sajones vikingo, y entre los vikingos es sajón. Bueno, pues todas las vicisitudes de esta serie. Es una serie que viene con el sello de la BBC y de los productores de Downton Abbey, o sea que ahí hay calidad, calidad. Yo la he visto y a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Yo es que las últimas temporadas estaba bajo piedra. Ya, tú estabas lo tuyo. Yo estaba lo mío. Yo estaba con la linterna y mirando para arriba que no se te cayera una piedra. De 2019 para el 22 me perdí yo las últimas temporadas. Pues escúchame, te lo recomiendo. Y entonces, bueno, pues el biógrafo, por cierto, se llamaba Aser. Y claro, lo que buscaba era subir la moral de los que vinieron después, claro. Entonces, tú sabrás y nuestros oyentes sabrán que los pueblos necesitan mitos. Claro. Y necesitan mitos que sean ejemplos. Y siempre referencia en una época donde la gente no leía, donde la gente no escribía, y que recibía las informaciones a través de personas que iban leyendo, que iban contando historias adornadas un poquito. De hecho, lo que sabemos de Alfredo el Grande, pues lo sabemos porque nos lo tenemos que creer. Y ya está. Porque, en fin, hay evidencias arqueológicas, que una de las primeras evidencias arqueológicas de cuando uno habla de un personaje legendario es saber si verdaderamente existió.
Claro, Porque- eso es importante. Porque todavía con el tema del rey Arturo, por ejemplo, tenemos ahí temita. Eso es un Existió, detalle. entonces, por lo menos sabemos que Alfredo existió. Existió. Vale. Bien. O sea que bien, a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Bien. Y existió. Lo que pasa es que, claro, muchas de las cosas de las que nos habla este biógrafo, pues. Están muy adornadillas. A ver, se supone. Es como algo parecido a lo que pasa en España con el Cid. Claro. El Cid. Sí, Claro, una cosa es el Cid histórico y otra cosa es el Cid del cantar del mío Cid. el que montan. Eso es que no es lo mismo. Claro, claro. ¿Hasta qué punto Claro. el Cid, sí, el Cid fue un gran guerrero, pero en realidad tú lo piensas y piensas históricamente y dices, bueno, el Cid lo que era un mercenario. Hombre, con A todas las ver, letras. Con todas las letras. Pero eso está feo decirlo, entonces hay que adornarlo para motivar. Porque el Cid combatió a sueldo del rey de Zaragoza contra unos cristianos el rey de Aragón. Sí, o sea pero que si viene y te dan un cheque en blanco, pues el CID tira para el otro lado, pues tira más para el otro lado y ya está. aquí, claro, evidentemente. Por eso hay que no hay que confundir. Y nosotros decimos siempre, cada vez que llegamos a esta parte del programa, lo hemos dicho varias veces, no hay que confundir un libro de historia con una novela histórica. Claro. No es lo mismo. Lo mismo que no es lo mismo una serie o una película que un documental. No es lo mismo tu libro, que es un libro riguroso y histórico, que si hubieras hecho una novela. Una novela tal Una cual, novela, claro. una novela que se podía haber perfectamente centrado en esta zona y demás. Y podía haber hecho Lo voy a perfectamente. pensar. Lo voy a pensar. Yo, ¿sabes? si hay. Tiene que mencionarme que la idea es mía, ¿eh? Ten cuidado. Vale. Un ¿Vale? asesinato de un profesor de historia. Chan, 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 Vamos a chan. dejarlo ahí. Vamos En a las dejarlo ahí. canteras Claro. cuando lo visitaba con los niños, ¿no? De aquí va a salir algo, Alberto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sobre todo es el tema del el intento de supervivencia de ese reino sajón frente a las hordas cada vez más Contra viento y marea, vamos. efectivamente, de los vikingos, sobre todo daneses, que se estaban asentando y que finalmente, bueno, pues a pesar de los esfuerzos de Alfredo, perdón, y de Alberto está aquí, de Alfredo y de sus descendientes, pues terminarían haciéndose con toda la isla de Inglaterra cuando ya Guillermo el Conquistador en 1066 Ya. pues tome el trono y ya se lo queden Se acabó. enteros los normandos. Bueno, pues muy interesante, son como digo 5 temporadas, 46 episodios, hay amor, hay suspense, hay espadas, Claro. hay batalla, hay cositas estas, sangre Sí, por un tubo, porque tiene que estamos haber hablando. batalla porque Hay guerra, hay a guerra. besos no se conquistaban a todos los territorios. A besitos no. A lo mejor te metían a alguien en la cama para ver si cuajaba, sí. pero normalmente Pero- se acababa todo por el leñazo. Besitos poco. No, no. Besitos poco. Besitos poco hay. Pero bueno, muy interesante. Y si no lo han visto ustedes, ya tardan, ¿vale? Pues el de Last Kingdom. Curiosidad histórica. A ver si tú sabías, Alberto, por qué. Seguro que tú has visto alguna película, alguna serie, que cuando llegan, a mira que hay series de juicio, de abogados, de todo, ¿eh? Pero cuando llegan, sobre todo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y demás, van a testificar, a alguien sale ahí y levanta la mano derecha. Lo has visto, ¿no? Lo habrás visto. Lo he visto. Eso en España no pasa. Tú vas a testificar y no te hacen levantar ni la mano ni nada de nada. Aquí si levanta la mano derecha hay que preocuparse. Sí, hay que preocuparse, pero en este caso es solo así, ¿eh? Es solo así, ¿eh? Es solo así, ya nada más. Bueno, pues hemos visto como muchas series y películas, como en tribunales, sobre todo de cultura anglosajona, cuando se va a testificar se levanta la mano derecha. ¿De dónde viene esta costumbre? Bueno, pues esto tiene que ver con lo que pasaba en la sociedad del antiguo régimen, los estamentos privilegiados, ¿vale? Hay que dejar claro que en el antiguo régimen era una sociedad completamente injusta, donde una minoría era privilegiada y una mayoría pues ni privilegiada ni leche, no tenía nada, no absolutamente nada. Estos privilegios, por ejemplo, que tenían la nobleza y el clero, que estaban, por ejemplo, en no pagar impuestos, importante, muy importante. Además, incluso los cobraban, y en otro programa estuvimos hablando del diezmo eclesiástico, del 10%, o sea que no solamente no pagaban, sino que lo cobraban. Pero también existía otro privilegio que era el tener sus propios tribunales, que los juzgaban, y claro, como los juzgaban entre ellos, pues era un poquito... Salía a cuenta en esa época, ¿eh? Salía a cuenta. Entonces,
en este sentido, en Inglaterra existía un privilegium clericale, por la que los miembros de la Iglesia podían acogerse al derecho a ser juzgados por un tribunal religioso, que era normalmente menos estricto, más condescendiente, ¿vale?, que los tribunales convencionales. Ahora bien, solo se podía hacer uso una vez. O sea, te cogían y decían, yo soy religioso. Y además había un montón de gente que no era cura, pero se pasa por cura. Claro. Con lo cual, y era complicado porque no había registro, no había nada. No ahora, entonces, claro, pues sí, vale, pasaba por ahí, pasaba, no lo hagas más, caca. Ya está, pues, tras, ya está. Pero claro, había que ver si era reincidente o no era reincidente. Pues ¿cómo se hacía? A ver, atento, porque en esta época se solucionaban las cosas a las bravas, ¿vale? Entonces, cuando una persona que verdaderamente, bueno, pues sí, que era del estamento clerical, del clero, hacía uso de este privilegio, se le marcaba con un hierro al fuego en la palma de la mano derecha. Anda. Aquí. ¿Vale? Y por eso, cuando se iba a testificar, lo primero que había que acreditar era que sello no se había pasado antes por un tribunal religioso. Entonces levantaba la mano y decía, oye, que yo no es, yo es la primera vez, limpia, o que tengo la mano limpia, o que no soy reincidente, claro. O que ahí está. Entonces era como una manera de decirte, como cuando te salías de la discoteca y te ponen el sello en la mano, para poder entrar. En este caso es para no volver a entrar, en este caso. Entonces por eso se levantaba la mano derecha y entonces se veía que efectivamente pues esta persona está limpia de... ¿Y eso eran los que te juzgaban de forma más liviana, pero empezaban así? Claro. Marcándote si ya... Sí. Eso te decía. Vamos a ver. ¿Cómo serían los otros entonces? Pues fíjate, cuando le convenía, ¿no? Claro. Y además te tenían que poner el tatú candente. Entonces, por eso, para saber eso, que no era reincidente y que no había, que no era, que era o incluso que no había usado anteriormente ese beneficio, pues levantaba la mano derecha y te marcaban a fuego. Eso, y ya está. Y tú decías, no lo ha usado antes. Vale, venga, pues ya lo puedo usar. O si testificaba y efectivamente yo no he cometido ningún delito, no he hecho nada, yo soy una persona honorable. Pues de ahí viene la costumbre y se ha quedado como costumbre en los tribunales, pues levantar la mano antes para decir, oye, que yo soy buena gente, yo... Interesantísimo eso. Y ahí se ha quedado. Pues por eso cuando vemos una película o una serie, un juicio y que van a testificar, y le dicen, levanta la mano derecha, ¡pum! Ya está. No llevo sello, vámonos. Vámonos, soy bueno y puedo testificar. Pues otra cosita que hemos aprendido. Y bueno, pues ya vamos llegando al final. Bueno, pues ya nos despedimos. Espero que os haya gustado el programa y que os haya divertido. Y sobre todo, espero que hayáis aprendido alguna cosilla. Nos oímos en el próximo programa, Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube, en Facebook y en la página web radiopuerto.org. Y nos despedimos como siempre con una cita. Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es lo que sucedió. Enrique Jardiel Porcela. Hasta el miércoles que viene.